Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por su compañía. Comenzamos diciéndoles que para hacer estos pompones con diseños, primeramente debemos tener claro el procedimiento para realizar los unicolores y ya todo se tornará mucho más sencillo. Vamos directo al tutorial, no sin antes solicitarte que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y compartas con quienes creas que le interesan estos tutoriales. Primeramente, los materiales que necesitamos son una cartulina, esta es como la portada de un blog de hojas escolares. No es muy grueso ni muy delgado, bastante flexible. Tijeras escolares para recortar el patroncito. Unas tijeras de punta delgada o este tipo que se llama piquetera rematadora o como le llaman en su región. Aguja lanera acorde con el grosor del hilo. Y las plantillas para los pompones. Estas plantillas las van a encontrar en un enlace que está en la descripción y ahí tendrán desde el más pequeñito hasta el más grande. Lo pueden imprimir y luego pasarlo a esta cartulina y está lista su pomponera artesanal. Es muy importante para lograr la cantidad de hilo o lana perfecto para el pompón es que no utilicen menos del número de centímetros más 1 en metros. Por ejemplo, este es de 7 centímetros, yo voy a utilizar 8 metros. 7 más 1, esa es la cantidad mínima. La máxima es hasta llenar el orificio y eso es dependiendo de cuán tupido quieran el pompón. Este, miren, está más tupidito, se le puso más hilo. Este está más suave, depende de la finalidad. Si lo quieren como un accesorio, si lo quieren para un gorro, etc. También hay que tener en cuenta que mientras más grande es el pompón, más cantidad de hilo van a necesitar, pero también será más complicado llenar la pomponera. Por tanto, pueden tomar la cantidad de hilo que necesiten y hacerlo por partes para que no se les enrede. Y ahora les voy a mostrar cómo iniciar y en el caso de que tengan que unir otro hilo, porque también se da el caso cuando tengan que montar otro color, es la misma técnica. Ya introduje el hilo por la aguja lanera, así. Esta será la parte más larga. Vamos a desplazar el hilo por el ojo de la aguja hasta dejar un pedazo corto y ya entenderán el porqué en el transcurso del tutorial. Vamos a comenzar poniendo este hilo así o lana, lo que vayan a utilizar de esta manera. Ahora introducimos la aguja por aquí y aquí comenzamos a dar vueltas. Con la primera vamos a tapar esta y continuamos hasta tener dentro de la pomponera la cantidad de hilo que deseamos. Al envolver la pomponera con el hilo es por capas, vienen hasta aquí y luego continúan. Como 8 metros es muy largo y se enreda el hilo, llegué hasta aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a sujetarlo, paso la hebra y así evito que esa hebra quede por fuera y se desarme lo que ya he envuelto en la pomponera. Corto y ahora introduzco en la aguja el resto del hilo que me falta. Ya enhebré mi aguja con resto de lana, la ubico sobre
el final de la vuelta anterior. Introduzco la aguja, paso por ese doblez que se formó con el hilo y aquí ubico la unión. Eso básicamente es para evitar que las hebras se suelten. Y continúo rellenando mi pomponera. Lo pueden dividir en las partes que deseen para evitar que se les enrede. Es muy importante que no aprieten mucho el hilo porque luego vamos a cortar entre las dos piezas, entre estas dos plantillitas vamos a cortar y por ello no podemos ajustar tanto el hilo porque después se nos va a dificultar mucho poder hacer esa operación. La medida de la cantidad de hilo que yo les ofrecí anteriormente corresponde a una lana como la que estoy trabajando, que es de 3 milímetros de grosor. Es la lana que más abunda. Obviamente, si es más gruesa, van a necesitar menos. Ustedes van probando y lo ideal es que cubran mientras más, mejor. Una vez terminado este paso, enhebramos la aguja normalmente con una hebra. Esta es de aproximadamente 60 centímetros. Voy a buscar un lugar entre el hilo que envolví y voy a introducir la aguja entre los patroncitos, entre las plantillas de cartón. Y voy a hacer lo siguiente: siempre buscar que no pase la aguja por dentro de un hilo, como en este caso, no, sino que pase sin tocar ninguno. Esto es porque sucedía que cortaba todo el hilo y en ese momento se corre mucho riesgo en que salgan las hebras porque hay que abrir la pomponera, pasar el hilo con los ya estos cortados. Y probé esta técnica y me resultó. Quizás sea un poquito más de trabajo, pero menos riesgoso, porque salen las hebras y luego ya el trabajo del pompón queda perdido. Hay que volver a iniciar. Esta es la hebra que va a sujetar la base del pompón. Aquí vamos hasta llegar al punto de inicio, hasta aquí. Ya tenemos las hebras, la emparejamos y con esto va hacia el centro, se queda en el centro aquí, y ahora sí podemos proceder a cortar. Yo voy a tomar por aquí y voy a comenzar a cortar. En esta parte es importante que tenga punta fina y que corte bien, pero no tomar mucho hilo, porque si no, ¿qué pasa? Que empieza a moverse y las hebras empiezan a desplazarse. Con mucha paciencia vamos cortando todo este borde entre las plantillas, cortando y sujetando en el centro. Y así hasta el final, hasta cortarlo todo. Una vez terminado el corte por todo la orilla de la pomponera, vamos a realizar un nudo doble en este mismo punto. Con mucha paciencia vamos a atarlo una vez, bien fuerte, y vamos a atarlo otra vez. Ahora en el punto opuesto vamos a hacer lo mismo y aquí volvemos a realizar dos nudos, uno bien fuerte y dos, siempre asegurando el primero
y apretando nuevamente. Ahora realizamos corte en la pomponera para no tirar de ella y evitar que los hilos se salgan, y en el mismo lugar cortamos la otra. Ahora sí podemos sacar el pompón sin dificultad. Ahora viene el proceso de darle forma manualmente. Todas estas uniones debemos cortarlas. Nunca hacer fuerza para cortarlos. Este movimiento cada vez que van a cortar. Y así van viendo, cambiando de perspectiva el pompón para ver los hilos que sobran. Vemos aquí uno y así vamos hasta lograr el tamaño y la perfección redondita del pompón. Esto debe ser una tijera que corte bien para que no tire de los hilos y lo deforme. Luego de varias pasaditas, aquí tengo mi pompón. Esa pomponera que ustedes vieron que cortamos, la vamos a poder utilizar nuevamente. ¿Cómo? Le aplicamos por ambos lados aquí un pedacito de cinta de enmascarar, que es esta, que le pueden llamar de otra forma en su región, y simplemente unimos donde cortamos y retiramos el excedente de la orilla, y si quedara alguno por el centro para que el hilo o la lana no se adhiera a él, porque como tiene, quitamos todo este borde de aquí y así podemos reutilizarla. Ahora vamos a ver cómo hacemos cada uno de estos diseños. Comenzamos por este diseño que tiene 4 colores. Este fue realizado de la siguiente manera. Tomamos la pomponera que vamos a usar y la dividimos en 4 partes. Y cada segmento lo vamos a llenar con un color de hilo diferente. El procedimiento se mantiene igual que como realizamos este. Este diseño es de 2 colores. La pomponera la vamos, o las pomponeras, una pomponera que está compuesta por 2 piezas. La pieza que da hacia el frente nuestro, le trazamos una división y llenamos un segmento de un color y otro de otro. Y así queda este diseño. Este diseño, aunque es de 4 segmentos, es de 2 colores. ¿Por qué razón? Porque tomamos los segmentos opuestos y ponemos el mismo color de hilo en estos, y en estos dos ponemos el otro color y queda este diseño parecido a una pelota de béisbol. Este diseño es precioso. Sencillamente vamos a trabajar por capas. Una capa de un color, una capa del siguiente y así sucesivamente. Yo lo hice con 3 colores. Lo pueden realizar con 4, 5, los colores que quieran. Y bueno, ya hay ustedes con estos tips, este pequeño tutorial, ya se abre para ustedes un mundo diferente en cuanto al pompón, y creo que la forma de hacerlos es mucho más segura y mucho más fácil, sin necesidad de invertir en pomponeras. Y recuerden, en la descripción están las plantillas de todos los tamaños, desde los chiquititos hasta los más grandes. Bueno, hasta aquí este tutorial. Espero que les haya gustado. Si necesitan saber algo más relacionado con los pompones, pues me lo dejan en los comentarios. Y no te olvides, si te gustó, suscríbete, regálame un dedito arriba y activa la campanita de notificaciones. También comparte con las personas que les gusta el mundo del crochet y de la artesanía en general. Nos vemos en el próximo tutorial, no sin antes darle las gracias infinitas por acompañarme. Chao.